Recién casada mi esposo me golpeó y me amenazó de muerte. Tuve que salir de ese infierno. Esas palabras las pronunció ella misma años después, sentada frente a una cámara, con la voz firme y los ojos secos. La mujer que las dijo no era una desconocida. Era una de las divas más bellas del cine mexicano. La que opacaba a Silvia Pinal en las premieres, la que había compartido pantalla con James Dean en 1956, la que recibía cartas de admiradores desde San Francisco hasta Buenos Aires. Esa mujer era Elsa Aguirre. El hombre que la golpeó la noche de aquel 1959 no era un desconocido tampoco. Era un periodista de modales finos que durante los meses previos al matrimonio le mandaba flores cada miércoles y le escribía notas a mano dejándolas en la portería del edificio donde ella vivía. Su nombre quedó marcado en la historia personal de Elsa con tinta gruesa. Armando Rodríguez Morado Lo, que ocurrió entre ese hombre y esta mujer durante los años que vinieron, jamás llegó a los periódicos. Quedó guardado bajo 7 llaves dentro de la casa donde ella crió sola a su único hijo. Un hijo que nació marcado por una pregunta que el padre repetía cuando bebía y que llegaría a destruir la infancia entera del niño. ¿De verdad ese hijo era suyo? Para entender cómo una de las mujeres más bellas del país terminó pariendo sola, huyendo de su propio marido y cargando 30 años después el cadáver de su único hijo, hay que ir mucho más atrás. Hay que viajar a Chihuahua, al año 1930, a una niña que todavía no sabía que estaba destinada a opacar a Silvia Pinal y a María Félix. Elsa Irma Aguirre Juárez vino al mundo el 25 de septiembre de 1930 en la capital chihuahuense. Su padre, Jesús Aguirre Castillo, era capitán segundo del ejército mexicano. Hombre de uniforme, de pocas palabras, de mano firme y voz baja. Su madre, Emma Juárez, era una mujer fina, de las que enseñaban a sus hijas a sentarse erguidas y a hablar bajito. La familia Aguirre Juárez tuvo 5 hijos: Hilda, la mayor, Mario, Alma Rosa, Jesús y Elsa, la pequeña. En los primeros años de vida la familia gozó de una posición económica decente. Tenían una casa amplia, sirvienta, los niños iban a la escuela y la mesa nunca quedaba vacía. Esa estabilidad duró poco. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial al otro lado del mundo, la economía mexicana del norte sintió el golpe. Los precios subieron, los trabajos escasearon. El sueldo de capitán segundo dejó de alcanzar para sostener a 5 hijos y una esposa. La pobreza llegó a la puerta de la casa Aguirre como llega siempre, sin avisar y sin pedir permiso. Jesús Aguirre tomó una decisión dura: mandar a su esposa y a los 5 hijos a la Ciudad de México, donde algún pariente lejano podría ayudarles a sobrevivir. Él se quedó en Chihuahua cumpliendo su trabajo en el cuartel. Elsa apenas tenía 12 años cuando llegó a la capital del país agarrada de la mano de su madre, con un vestido remendado y zapatos prestados. La capital era inmensa, ruidosa, llena de carros y de gente que caminaba apurada. Para una niña norteña acostumbrada al desierto y al silencio, la Ciudad de México fue un golpe de imagen y de olor. Lo que pasó durante esos primeros años en la capital quedó descrito en entrevistas que ella dio décadas después. Una madre sosteniendo a 5 hijos con costuras a domicilio. Niños cargando cubetas de agua, porque no había tuberías en el cuarto donde vivían. Vestidos remendados que iban pasando de hermana a hermana, hasta que el género se caía a pedazos. Elsa creció con esa imagen tatuada por dentro. La de su madre sentada toda la noche frente a una máquina de coser para que al día siguiente sus hijos tuvieran un peso para el desayuno. Pero algo en esa niña norteña empezó a llamar la atención de la gente que la veía pasar por la colonia. Tenía ojos grandes, casi verdes, de un color difícil de definir, la piel blanca, los pómulos altos y una manera de caminar que no se aprendía. Las vecinas paraban a la madre en la calle y le decían: «Esa niña suya va a ser actriz». Emma Juárez asentía con la cabeza y seguía caminando. No estaba el horno para bollos, estaba el horno para sobrevivir. El descubrimiento llegó como llega todo en el cine, por accidente. Elsa tenía 15 años cuando una amiga la convenció de acompañarla a un concurso de belleza juvenil. La amiga quería participar, Elsa solo quería ver. En aquel salón improvisado donde se hizo el concurso, había un fotógrafo enviado por un productor de Churubusco. El fotógrafo no le tomó fotos a la concursante, se las tomó a la acompañante. Esa noche, Emma Juárez recibió en su pequeña casa de la colonia una llamada telefónica.
Querían a su hija en los estudios Churubusco al día siguiente. Lo que vino fue un ascenso al que pocas actrices mexicanas habrían podido aspirar. A los 16 años, Elsa firmaba su primer contrato. A los 18 ya compartía pantalla con figuras consagradas del cine de oro. Su belleza tenía algo distinto a la de las divas reinantes. Silvia Pinal tenía elegancia europea. María Félix tenía altanería de reina. Elsa Aguirre tenía algo más peligroso. Tenía una belleza que parecía natural, sin esfuerzo, como si hubiera nacido frente a una cámara. El director Emilio "El Indio" Fernández la describió alguna vez con palabras que quedaron registradas en hemerotecas. Lo más bello de Elsa, dijo, es su anonadante gravedad. Pedro Infante la conoció en Cuidado con el amor, una película que filmaron juntos a comienzos de los 50. El propio Pedro le confesó después a un amigo en común que aquella muchachita chihuahuense le había robado el sueño durante semanas. Pero Pedro estaba metido en un enredo amoroso de varios frentes y Elsa no tenía intención de meterse en una vida sentimental complicada. Lo que sí ocurrió entre ambos fue una amistad larga. Una de esas amistades de set que duran toda la vida. El salto internacional llegó en 1956. Hollywood preparaba una superproducción texana que iba a marcar la historia del cine mundial. La película se llamaría Giant. Dirigida por George Stevens, con Elizabeth Taylor, Rock Hudson y un actor joven de mirada melancólica al que muy pocos conocían fuera del circuito independiente. Su nombre era James Dean. La producción necesitaba mexicanos auténticos para varios papeles secundarios. El casting llegó a México buscando rostros que pudieran pararse al lado de Liz Taylor sin perder pantalla. Y Elsa Aguirre fue una de las elegidas. Lo que filmó en Marfa, Texas, durante aquel verano largo y polvoriento, quedó guardado en latas. Algunas escenas terminaron en la versión final, otras fueron cortadas, pero el cruce humano fue lo que marcó a Elsa para siempre. Compartir set con James Dean apenas semanas antes del accidente que lo mataría en septiembre de aquel mismo año. Estar en los almuerzos, donde Liz Taylor hablaba en voz baja con Rock Hudson sobre el rumor que corría en los estudios. Pisar suelo de producción donde se cocinaba una de las películas más ambiciosas del cine norteamericano. Elsa volvió a México con la sensación de que había tocado el techo del mundo. A los 28 años, ya entrada la década del 59, su carrera estaba en plenitud. Tenía pretendientes de todo tipo. Empresarios mexicanos, cantantes consagrados, un par de productores norteamericanos que le ofrecían contratos en Los Ángeles. Ella decía no a todos. Le respondía a su madre que estaba esperando algo distinto. Algo que se sintiera de verdad. Algo que se pareciera al amor de los libros que leía a escondidas en las noches. Lo que ocurrió después es lo que ella misma calificaría décadas más tarde como el peor error de su vida. Una tarde cualquiera de 1958, según testimonios recogidos en entrevistas posteriores, Elsa salía del set de filmación de una de sus últimas películas activas. Un periodista la esperaba en la puerta de los estudios. Estaba bien vestido, traje gris, pañuelo blanco doblado en el bolsillo del saco, lentes redondos, una libreta en la mano. Pidió permiso para hacerle una entrevista breve. 5 preguntas, dijo. Solo 5 preguntas. Ella aceptó. Lo dejó subir a su carro mientras manejaba rumbo a su casa. Ese periodista se llamaba Armando Rodríguez Morado. No era un cualquiera tampoco. Trabajaba para una revista del corazón con buen tiraje y tenía fama de hombre culto. Hablaba de literatura francesa. Citaba a Pessoa. Conocía los nombres de todos los directores del cine de oro y los pronunciaba con respeto. Para una mujer de 28 años, criada por una madre que cosía a destajo, acostumbrada a oír piropos vulgares en los sets, aquel hombre fue como una aparición. La conquista no fue rápida ni desbordada. Fue paciente y elegante. Armando le mandaba flores cada miércoles, notas escritas a mano, pequeños regalos sin pretensión, un libro de poemas, un disco de boleros importado de Cuba, un dije con la inicial de su nombre. Llegaba puntual a las citas, le abría la puerta del carro, le hablaba en voz baja en los restaurantes. Tenía esa virtud que solo tienen los hombres peligrosos cuando todavía no han mostrado su otra cara. La virtud de hacer sentir a una mujer que es la única persona del mundo. Cuando él le pidió matrimonio, una noche de agosto de 1959, ella aceptó sin pensarlo demasiado.
Tenía 29 años, estaba en la cima de su carrera, y por primera vez en su vida sentía que el amor había llegado. Esa misma noche tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Le anunció a su madre que iba a retirarse del cine, quería casarse, quería tener hijos, quería formar la familia que su propia infancia rota nunca le dio. Emma Juárez intentó disuadirla. Le dijo, según testimonios recogidos por la revista Fama, que esperara un poco, que terminara los proyectos pendientes, que no abandonara una carrera que tantos sacrificios había costado. Elsa no escuchó. El periodista de modales finos había llenado un vacío que ningún contrato podía llenar. La boda se celebró pocos meses después en una ceremonia íntima. Solo la familia, algunos amigos cercanos, sin prensa, sin escándalo, sin las luces a las que ella estaba acostumbrada. Los primeros meses fueron lo que ella esperaba. Armando seguía llevándole flores los miércoles, ahora a su propia casa. Le preparaba el desayuno los domingos. Le leía pasajes de novelas francesas en voz alta antes de dormir. Cuando llegaban invitaciones a estrenos, él la acompañaba con orgullo, presentándola como la esposa más bella del país. Para los amigos del matrimonio, los Rodríguez Aguirre eran la pareja perfecta. El periodista culto y la diva retirada por amor. Pero algo empezó a cambiar al cabo del primer año. Lentamente. Tan lentamente que ella misma tardó meses en darse cuenta. Armando llegaba un poco más tarde a casa. Luego, mucho más tarde, empezó a oler a alcohol cuando entraba por la puerta. Las flores de los miércoles dejaron de aparecer. Las novelas francesas quedaron olvidadas en la mesita de noche con marcadores que ya nadie movía. Los desayunos del domingo se acabaron porque Armando dormía hasta el mediodía con resaca. Lo que vino después tampoco fue de golpe. Fue una escalada. Primero las palabras altas, después los gritos, después los jaloneos. Y al final, una noche, lo que ningún libro de poemas le había anticipado nunca. Lo que ocurrió esa noche en la casa que compartían en una colonia elegante de la Ciudad de México, sería el inicio de un infierno que duraría años, que se extendería hasta el embarazo de su único hijo y que terminaría definiendo no solo la vida de Elsa Aguirre, sino también la vida y la muerte de Hugo, el niño que todavía no había nacido, pero que ya cargaba con el peso de una decisión brutal que su propio padre tomaría apenas le pusieran en brazos. La primera bofetada llegó una noche de octubre, según testimonios recogidos años después. Armando había bebido en la redacción del periódico hasta el cierre de la última edición. Llegó a casa pasada la medianoche, con la corbata torcida y el aliento ácido. Elsa lo esperaba en el sofá del recibidor con un libro entre las manos, ya en bata, ya con el pelo recogido para dormir. Le preguntó suavemente dónde había estado. Esa fue la pregunta que detonó todo. Lo que ocurrió después quedó descrito por ella misma en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto que cambió mi destino. La mano de Armando voló sin aviso. El golpe le partió el labio inferior. Ella cayó de costado sobre el brazo del sofá, con el libro tirado en el piso y los ojos abiertos en una expresión que mezclaba sorpresa con incredulidad. Su esposo, el periodista de modales finos, el hombre que le mandaba flores cada miércoles, acababa de cruzar la línea que separa un matrimonio de un infierno. Esa noche Elsa no lloró. Se levantó del sofá, caminó hasta el baño, se lavó la sangre de la boca, se miró en el espejo durante varios minutos y se acostó a dormir en el cuarto de huéspedes con la puerta cerrada por dentro. Armando se quedó tirado en el sofá del recibidor, vencido por el alcohol, sin saber lo que acababa de hacer. A la mañana siguiente, según el propio testimonio de Elsa, Armando se arrodilló junto a la cama del cuarto de huéspedes con los ojos rojos. Lloró. Pidió perdón. Juró que nunca volvería a pasar. Le dijo que el trabajo lo tenía nervioso, que la presión de la redacción lo había hundido, que el whisky le había ganado esa noche pero que no era él. Le suplicó que le diera otra oportunidad. Elsa lo escuchó en silencio. Y como tantas mujeres mexicanas de aquella generación, presuntamente movida por una mezcla de culpa, de esperanza y de miedo a la opinión de la familia, le dio esa oportunidad. Lo que ella no sabía aún era que aquella primera bofetada no había sido un accidente del alcohol. Había sido la primera pieza patrón que se repetiría durante meses, durante años, hasta que ella misma reconocería que el hombre amable de las flores de los miércoles había sido un personaje cuidadosamente construido.
para conquistarla. Las semanas siguientes parecieron una luna de miel renovada. Armando dejó de beber. Llegaba a casa temprano. Volvió a leer en voz alta antes de dormir. Le compró una jaula nueva, grande, de barrotes pintados de blanco, y la llenó de canarios traídos de las Islas Canarias. 30 pájaros amarillos que cantaban cada amanecer en la cocina y llenaban la casa con un alboroto alegre. Le dijo a Elsa que la jaula era un símbolo. Cada canario representaba una promesa. 30 promesas, una por cada día del mes. 30 veces no volveré a tocarte. Elsa creyó, o quiso creer. Las dos cosas eran lo mismo en aquella época, pero el patrón no tardó en aparecer otra vez. La segunda bofetada llegó 3 meses después de la primera, la tercera, 2 semanas después de la segunda. Y para finales del año 1960, según testimonios recogidos por El Debate y por la revista Fama, las noches en casa de los Rodríguez Aguirre se habían convertido en una rutina temida. Armando llegaba ebrio 4 de cada 7 noches. Empezaba con palabras altas. Subía a los gritos. Insultaba el origen norteño de Elsa, la pobreza de su infancia, la madre costurera que la había criado con remiendos. Le decía que sin él ella seguiría siendo una pobre muerta de hambre de Chihuahua. Que el cine la había convertido en una soñadora estúpida. Que sus películas eran basura. Que sus amigos del medio la usaban. Las amenazas físicas se mezclaron con las amenazas verbales. «Te voy a matar», le decía cuando estaba muy ebrio. «Te voy a echar a la calle sin un peso. Te voy a dejar tirada en el polvo de Chihuahua para que tu madre vuelva a remendarte los vestidos». Elsa empezó a dormir cada noche en el cuarto de huéspedes con un cuchillo bajo la almohada. Eso lo confesó décadas después en una entrevista con la revista TV Notas. No dormía. Apenas dormitaba. Esperaba con los ojos abiertos en la oscuridad el sonido de la llave girando en la cerradura del recibidor. Cuando oía esa llave, el corazón le subía a la garganta. Cuando oía pasos firmes, sabía que la noche iba a ser tranquila. Cuando oía pasos tropezados, sabía que tenía que esconderse o pelear. Una madrugada de enero de 1961, según el relato que recogió posteriormente el sitio Revista Fama, Armando llegó a casa después de 3 días desaparecido. Venía de una borrachera continua, sin afeitar, con el saco manchado de algo que parecía vino o sangre. Elsa estaba en la cocina preparándose un té caliente porque no podía dormir. Cuando él entró por la puerta de servicio, ella no escapó. Se quedó quieta con la taza humeante entre las manos. Lo que ocurrió esa madrugada quedó grabado en su memoria con detalle de cine. Armando vio la jaula de los canarios. 30 pájaros amarillos dormidos sobre las perchas, agrupados unos contra otros para darse calor. Todos. Caminó hasta la jaula. Sacó del bolsillo del saco un encendedor plateado. Lo encendió y prendió fuego al periódico que estaba sobre la mesa debajo de la jaula. Las llamas subieron por los barrotes blancos. Los canarios despertaron entre gritos. Algunos volaron contra el alambre buscando salida. Otros se quemaron antes de poder reaccionar. El humo llenó la cocina. El olor a plumas chamuscadas le entró a Elsa por la nariz, por la boca, por los ojos. Ella corrió a abrir la ventana, agarró un trapo mojado, intentó apagar las llamas. Para cuando lo logró, la mitad de los canarios estaban muertos. Las plumas amarillas habían quedado desperdigadas sobre el piso de mármol, como una alfombra grotesca. Armando se rió. Se rió con una risa que ella nunca le había oído antes, una risa fría, ácida, casi infantil. Le dijo, según testimonios posteriores, ahí están tus 30 promesas, Elsita. Mira cómo se cumplieron. Esa noche Elsa entendió que el hombre con quien se había casado no existía. El periodista de modales finos había sido una máscara cuidadosamente diseñada. El verdadero Armando Rodríguez Morado era un hombre cruel, calculador, capaz de prender fuego a 30 pájaros vivos por el solo placer de demostrar quién mandaba en aquella casa. Pero salir de un matrimonio en el México de los 60 era casi imposible. El divorcio era escándalo social. Las mujeres divorciadas eran vistas con sospecha. La familia entera podía verse marcada para siempre. Y Elsa cargaba con un peso adicional. Apenas 2 semanas antes de la noche de los canarios quemados, ella había confirmado lo que sospechaba desde hacía 1 mes y medio. Estaba embarazada. Esperaba el primer hijo de su matrimonio. Cuando se lo dijo a Armando 1 semana después, ya con el calendario médico en la mano, la reacción del hombre no fue lo que ella había esperado. No hubo abrazo,
No hubo lágrimas de emoción. No hubo flores ni notas escritas a mano. Armando se quedó mirando a Elsa con una expresión rara durante unos segundos. Después soltó una frase que ella jamás olvidaría y que repetiría décadas más tarde en entrevistas como prueba del horror que vivió. ¿Y cómo sé yo que ese hijo es mío? Elsa creyó al principio que era una broma de mal gusto, una de las salidas frías que él tenía a veces cuando bebía. Pero Armando no estaba bromeando. Lo dijo con seriedad, lo repitió. Le exigió saber con cuántos hombres había estado durante los meses de filmación de su última película. Le preguntó si alguno de los actores secundarios había pasado por la habitación de hotel donde ella dormía durante las tomas en Cuernavaca. La acusó frente a su propia madre de haberle puesto los cuernos. Hizo un escándalo en la sala que duró horas. Esa noche, según testimonios que Elsa relataría posteriormente a sus hermanos y que llegarían a la prensa décadas después, Armando se acercó a la cama donde ella se había refugiado llorando. Tenía un cuchillo de cocina en la mano. Se lo puso suavemente sobre el vientre, encima del bebé que apenas tenía 2 meses de gestación, y le susurró al oído una frase que quedaría marcada en la memoria de Elsa Aguirre, como la frase más oscura que cualquier ser humano le había dirigido jamás. «Si ese niño no es mío», le dijo, «se lo voy a sacar yo mismo de ahí adentro». Elsa no gritó, no se movió. Esperó con los ojos cerrados a que él retirara la hoja del cuchillo. Cuando lo oyó alejarse hacia la cocina, cuando oyó el sonido familiar del whisky cayendo sobre el vaso de cristal, recién entonces respiró. Esa noche tomó la decisión que le salvaría la vida, y que también, 30 años después, definiría la muerte de su hijo. A la mañana siguiente, sin avisar, sin maletas, sin más equipaje que la ropa que traía puesta, Elsa Aguirre salió por la puerta de servicio de aquella casa elegante en una colonia de la Ciudad de México. Caminó 4 cuadras hasta una caseta telefónica. Marcó el número de su hermano Mario, que vivía en Pedregal. Le pidió por favor que viniera a buscarla. Le dijo 4 palabras que él tardaría años en procesar. «Armando me va a matar». Mario llegó en 40 minutos, sin preguntar nada. La metió en el carro. Se la llevó a su propia casa. Esa misma tarde Elsa habló con su madre por teléfono. Emma Juárez, la mujer que había cosido toda la noche durante años para mantener a sus 5 hijos, escuchó el relato completo de su hija menor sin interrumpirla. Cuando Elsa terminó de hablar, hubo un silencio largo en la línea. Después la madre dijo solamente una frase: «No vuelvas nunca a esa casa». Los meses siguientes fueron de escondite. Elsa se refugió en distintas casas de hermanos y de amigos cercanos al medio del cine. Armando la buscó durante semanas. Llegó a tocar las puertas de Pedro Infante, de Mauricio Garcés, de Dolores del Río, preguntando si la habían escondido ahí. Las amenazas continuaron por teléfono. La familia recibió llamadas anónimas de madrugada. Le dejaron muerto un canario amarillo en la puerta de la casa de Mario, según testimonios recogidos posteriormente. Pero Elsa no volvió. El embarazo siguió su curso entre escondites y miedo. Hugo Rodríguez Aguirre nació en 1965, según los registros que aparecen en la enciclopedia Wikipedia y en publicaciones del Grupo Milenio. Vino al mundo sano, fuerte, con los ojos grandes de su madre y la piel blanca que Elsa había heredado de su línea materna chihuahuense. Fue un parto largo y solitario. Emma Juárez estuvo al lado de su hija durante las 11 horas que duró el trabajo. Armando no se presentó al hospital, ni el día del parto, ni los días siguientes, ni nunca. Cuando Hugo cumplió 1 mes de vida, según testimonios posteriores recogidos por la revista Fama, Elsa intentó por última vez que el padre conociera al niño. Le mandó un telegrama corto a la dirección de la redacción donde Armando trabajaba. Decía solamente: «Tu hijo se llama Hugo. Tiene los ojos como los tuyos. Si quieres conocerlo, ven el domingo a las 5 de la tarde a casa de mi madre». El domingo a las 5 de la tarde, según el relato verificado por El Universal y por el sitio Milenio, Armando Rodríguez Morado no se presentó. Pero ese mismo lunes, en la columna social de un periódico capitalino, apareció un comentario firmado por un periodista amigo de Armando. El comentario decía, sin nombrar directamente a la actriz, que cierta diva del cine de oro mexicano había dado a luz un niño cuya paternidad estaba en duda. Que el supuesto padre, periodista de prestigio en la capital, había confiado a sus amigos cercanos que el niño no era suyo. Que la actriz, presuntamente,
Había tenido relaciones con varios actores durante los meses de su última producción cinematográfica. La nota era venenosa, pero estaba escrita con la astucia suficiente para no nombrar a nadie. Quien conocía el medio sabía perfectamente de quién hablaba. Esa columna llegó a manos de Elsa el martes por la mañana. Su hermano Mario la encontró tirada sobre la mesa del comedor con los ojos rojos, sin llorar todavía, mirando el periódico abierto sobre la nota como quien mira una herida que no termina de creer. Sostenía al pequeño Hugo en brazos. El bebé dormía profundamente. Tenía 35 días de nacido. Elsa dobló el periódico en 4, lo metió en un cajón de la mesa del comedor y le dijo a su hermano Mario una frase que él guardaría por el resto de su vida. Este niño no tiene padre. Lo voy a criar yo sola. Y un día Armando va a pagar lo que está haciendo. Mario asintió sin decir palabra. Lo que ninguno de los dos sabía aquella mañana de martes era que la promesa de Elsa se cumpliría 31 años después, en una forma que ni el hermano ni ella podrían haber imaginado, y que tendría como costo la vida del niño que en ese momento dormía tranquilo en brazos de su madre, sin sospechar que su padre acababa de negarlo públicamente ante el medio entero de la Ciudad de México. Las llaves del carro quedaron sobre la mesa de la cocina aquella mañana de 1996. Un llavero pequeño, plateado, con un dije de San Cristóbal colgando del aro metálico. Elsa Aguirre las había visto allí cuando le sirvió el café a su hijo Hugo unas horas antes. Después de eso, Hugo se había despedido con un beso en la mejilla. Había agarrado las llaves, se había echado encima la chaqueta de cuero negro que tanto le gustaba, y había salido por la puerta de la calle hacia el garaje. Lo que ocurrió en las horas siguientes terminaría con la única promesa que Elsa había logrado mantener desde el día en que la columna venenosa de aquel periodista amigo de Armando apareció publicada en 1965. La promesa de criar a ese niño hasta hacerlo hombre. Pero para entender por qué Hugo Rodríguez Aguirre subió a un carro deportivo aquella mañana con la chaqueta de cuero y las llaves plateadas en la mano, hay que volver muchos años atrás, a los meses que siguieron al nacimiento del niño, a la casa modesta de la madre de Elsa, donde la diva del cine de oro se refugió con su hijo recién nacido en brazos. Los primeros años de Hugo transcurrieron en una vivienda pequeña en la colonia Roma, según testimonios de quienes conocieron a la familia. Elsa había rentado un departamento de 2 habitaciones con el dinero que le quedaba de sus últimos contratos. Tenía 35, carecía de ingresos estables. Vendía joyas que había comprado durante sus años de gloria para pagar el alquiler. Cocinaba para su hijo lo que podía. Le compraba ropa de segunda mano en mercados del centro. Aceptaba pequeños papeles en películas modestas que rodaba durante el día, mientras una vecina cuidaba al niño. La fortuna que ella había acumulado durante los años 50 se había evaporado entre escondites, abogados y mudanzas. Hugo creció haciendo las preguntas que todo niño hace tarde o temprano. ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no viene a verme? ¿Quién es ese señor de la foto que está escondida en el cajón de tu mesita de noche? Elsa, según el testimonio que ella misma daría años más tarde en el minuto que cambió mi destino, evitaba responder con detalles. Le decía al niño que su padre era un hombre que había tomado caminos distintos, que algún día él iba a entender, que mientras tanto, los dos estaban bien así, solos, tranquilos, sin gritos, sin noches de borracheras, sin canarios quemados en jaulas blancas. Lo que ningún niño puede tolerar mucho tiempo es la ausencia de respuestas concretas. Hugo creció con un hueco en forma de padre que ningún tío bueno, ningún abuelo cariñoso, ningún padrastro futuro alcanzaría a llenar nunca del todo. Ese hueco terminaría definiendo su personalidad y, presuntamente, su forma de buscar la muerte sin saber que la estaba buscando. A comienzos de los años 70, según los registros de su biografía oficial, Elsa Aguirre tomó una decisión que la salvaría de hundirse en la depresión. Empezó a practicar yoga. La introdujo a esa disciplina una amiga argentina del medio teatral, que llegó a México escapando de la dictadura militar de su país. La amiga le hablaba de respiración, de meditación, de cómo el cuerpo guarda los traumas en los músculos hasta que uno aprende a soltarlos. Elsa la escuchó al principio con desconfianza, después con curiosidad, después con devoción. Cambió la dieta, dejó la carne,
Dejó el alcohol que nunca le había gustado pero que tomaba socialmente en los años del cine. Empezó a levantarse a las 5:30 de la mañana para meditar durante 1 hora antes de despertar a Hugo. Las pesadillas con Armando, que durante años la habían perseguido casi cada noche, fueron espaciándose. Las cicatrices del labio inferior, donde la primera bofetada había dejado una marca pequeña, dejaron de doler cuando se las tocaba con la lengua. Ella decía, en entrevistas posteriores, que el yoga le devolvió la cara que el matrimonio le había robado, pero Hugo no encontró su propio yoga. El niño creció rebelde, sacaba malas notas en la escuela, se peleaba con compañeros. A los 12 años se escapó por primera vez de casa y apareció 2 días después en el Camino Federal a Cuernavaca, intentando hacer dedo para llegar a quién sabe dónde. Elsa fue a buscarlo en autobús. Cuando lo encontró sentado al borde de la carretera con una mochila vacía, no le gritó, no lo reprendió, lo abrazó. Le dijo en voz baja que ella entendía, que también ella había querido escapar muchas veces, que algún día le iba a contar de qué. A los 15 años Hugo descubrió los carros. Un tío materno, hermano de Elsa, tenía un taller mecánico en la colonia Doctores. Hugo empezó a pasar las tardes después de la escuela en ese taller, ayudando a desarmar motores, aprendiendo los nombres de las piezas, ensuciándose las manos con grasa hasta los codos. Fue lo primero en su vida que le hizo sentir que valía para algo. Los carros lo escuchaban. Los carros respondían cuando él los ajustaba. Los carros, presuntamente, eran lo más cercano a un padre que el muchacho había tenido nunca. A los 18 años, Hugo tuvo su primer accidente serio. Manejaba el Mustang del 65 de un primo. Iba demasiado rápido por la carretera de Toluca. Perdió el control en una curva. El carro dio 2 vueltas sobre el asfalto y terminó volcado contra un árbol. Hugo salió ileso de milagro. Una rama del árbol partió el parabrisas a centímetros de su cabeza. Cuando llegó al hospital, todavía con sangre seca en el brazo izquierdo, sonreía. Le contó a su madre que había sentido algo extraño durante las vueltas. Una especie de paz. Una sensación de estar volando. Elsa lo escuchó con el corazón apretado. Lo que el muchacho describía como paz era, presuntamente, el silencio breve del hueco que cargaba por dentro. Solo se llenaba en el límite. Solo se llenaba cuando la muerte estaba cerca. Los años pasaron. Elsa empezó a dar conferencias sobre yoga, sobre belleza interior, sobre cómo sobrevivir a un matrimonio violento. Llegó a publicar columnas en El Universal bajo el título Ritmos del Corazón. Aconsejaba a las lectoras alzar la voz contra la violencia de género. Les decía que no había vergüenza en pedir ayuda. Les contaba historias, sin nombres, de mujeres que había conocido durante sus años de cine. Mujeres golpeadas por sus esposos. Mujeres encerradas con llave en sus propias casas. Mujeres que pedían dinero prestado a las sirvientas para escapar. En esas columnas, Elsa estaba contando su propia historia, pero el público lector no lo sabía. La diva del cine de oro guardaba su tragedia con 7 candados. Su madre se lo había recomendado así desde el primer día. No vuelvas a esa casa, le había dicho Emma Juárez, y no cuentes nunca lo que viviste ahí. Lo que la gente no sabe no la... A finales de los años 70, una década entera después del divorcio, Elsa se volvió a casar, esta vez con un cineasta mexicano de buena reputación. Su nombre era José Bolaños, hombre culto, de barba canosa, gentil, sin rastro de las marcas que Armando le había dejado en el alma. El matrimonio con Bolaños duró pocos años, terminó en divorcio sin escándalo. Las razones nunca llegaron a la prensa. Lo que sí trascendió, según testimonios posteriores recogidos en biografías oficiales, era que Elsa cargaba con un miedo profundo a la cercanía física. El cuchillo que Armando le había puesto sobre el vientre embarazado le había dejado una herida que ningún hombre nuevo logró cerrar del todo. Hugo creció presenciando este segundo matrimonio fallido. Vio cómo su madre intentaba abrirse otra vez al amor. Vio cómo se cerraba después. Vio cómo Bolaños se despedía un domingo cualquiera por la puerta de la sala con las maletas hechas. El muchacho ya tenía 20 años entonces. Empezaba a entender, en silencio, que el hueco que cargaba él no era exclusivo. Era genético. Era heredado. Era la huella que Armando había dejado en la familia entera antes de desaparecer. Cerca de los 70 años de edad, Elsa contrajo matrimonio una tercera vez. Su nuevo esposo, refugiado político de los años de Pinochet,
Se llamaba José Rafael Estrada Valero, hombre flaco, sereno, con barba blanca, vegetariano estricto, casi monje. El matrimonio con Estrada también terminó en separación años después. La fecha exacta del divorcio jamás fue pública. Elsa nunca habló de las razones. Hugo, para entonces, ya tenía sus propios problemas. Y aquí entra un capítulo que muy poca gente conoce, que apenas aparece mencionado en una sola fuente, según testimonios recogidos por el sitio Fandom Cine Mexicano y por la revista Fama. En algún momento de los años 80, después del segundo matrimonio fracasado de Elsa, Armando Rodríguez Morado reapareció en su vida. La forma en que reapareció era patética y vengativa al mismo tiempo. Armando había caído en desgracia durante esos 20 años. Lo habían despedido de 3 redacciones consecutivas por sus borracheras. Vivía en una vecindad modesta en el centro. Tenía problemas con la diabetes. Las manos le temblaban. Una mañana cualquiera, según el relato que ella misma daría años después, se presentó en la puerta de la casa de Elsa en Cuernavaca, donde la actriz se había mudado de manera definitiva. Tocó el timbre como un mendigo. Tenía la camisa sucia. Olía a vino barato. Cuando Elsa abrió la puerta y lo reconoció, según testimonios posteriores, casi se desmaya. Armando le pidió algo que ningún ser humano hubiera podido prever. Le pidió trabajo de jardinero. Le dijo que sabía podar arbustos, que conocía los tiempos de riego, que podía vivir en el cuarto de servicio si ella se lo permitía. Le dijo que estaba arrepentido, que los años le habían enseñado lo que la juventud no le había permitido ver. Le pidió perdón. Le suplicó que le diera, presuntamente, una oportunidad de hacer las cosas bien. Lo que Elsa hizo aquella tarde quedó grabado en su memoria con una claridad que ella misma describiría décadas después. No le abrió la cancela del jardín. Le habló a través de los barrotes de hierro. Le dijo solamente 3 frases, según testimonios recogidos por la revista Fama. Tú nunca conociste a tu hijo. Tú no entras a este jardín ni siquiera para arrancar la hierba mal. Tú vete de aquí ahora mismo y no vuelvas nunca. Cerró la cancela. Caminó hacia la casa. No miró atrás. Armando se quedó del lado de afuera durante un rato largo, según el relato de una vecina que lo vio desde una ventana. Después se fue caminando lento, con los hombros caídos, hacia la parada del autobús de la esquina. Elsa nunca volvió a abrirle la puerta, y Hugo, que para entonces tenía cerca de 25 años y trabajaba como mecánico en un taller de Cuernavaca, jamás supo aquella tarde que su padre biológico había estado a 80 metros de la entrada de su casa pidiendo trabajo de jardinero. Los años siguientes fueron los más estables de la vida de Elsa Aguirre. Hugo seguía soltero, sin pareja firme, sin hijos. Le gustaban los carros, las motocicletas, las velocidades extremas. Coleccionaba miniaturas de Ferrari en la sala de su madre. Tenía 2 motos guardadas en el garaje. Su sueño confesado era ahorrar lo suficiente para comprarse un Porsche usado. Elsa lo escuchaba hablar de carros con resignación. Le pedía que tuviera cuidado en las carreteras. Le rezaba en silencio cada vez que él salía a manejar. Y llegó 1996. Hugo tenía 30 años. Acababa de comprarse, con sus ahorros y un préstamo, un carro deportivo usado, italiano. Rojo, de 8 cilindros, estaba feliz. Llevaba semanas mostrándoselo a sus amigos. Le había puesto... Le hablaba al carro como quien le habla a un caballo. Lo manejaba por las calles de Cuernavaca a velocidades que asustaban a los vecinos. Aquella mañana de un día de la semana que las fuentes no precisan, Hugo se despidió de su madre con un beso. Le dijo que iba a Cuautla a ver a un amigo. Le prometió volver para la cena. Agarró las llaves plateadas con el dije de San Cristóbal y salió por la puerta de la calle. Las versiones del accidente difieren ligeramente entre las fuentes. La revista Milenio habla de un choque frontal contra un tráiler en una carretera secundaria. La revista TV Notas menciona una curva mal tomada a velocidad excesiva. La biografía oficial publicada en Wikipedia, según consulta verificada, sugiere que Hugo sobrevivió al impacto inicial pero falleció horas después en el hospital a causa de las heridas internas. Lo que todas las fuentes coinciden en señalar es lo siguiente. Elsa Aguirre llegó al hospital antes de que su único hijo muriera. Estuvo con él, le sostuvo la mano, le habló al oído, y vio cómo se le iba la vida ahí mismo lentamente, como se le iba el aire a los canarios amarillos aquella madrugada de 1961,
Lo último que Elsa dijo sobre ese momento, en su entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, quedó registrado en cinta. Yo lo vi morir con una cara de paz, dijo. Una cara de paz como nunca le había visto en vida. Eso me alivió a mí, porque entendí que él se iba tranquilo, que el hueco que cargaba por dentro al final se le había llenado. Hugo Rodríguez Aguirre fue velado en una sala discreta de Cuernavaca. La prensa no se enteró sino hasta días después. Solo asistieron los hermanos de Elsa, algunos amigos cercanos del medio del cine de oro, los compañeros del taller mecánico donde Hugo había trabajado de joven y un par de vecinos que se habían encariñado con el muchacho a lo largo de los años. La ceremonia fue sobria, sin lujos, sin discursos largos. Elsa había pedido expresamente que se hiciera así. Entonces, ocurrió lo que ninguna persona presente en aquel velorio habría podido prever. Hacia el final de la ceremonia, según el relato que ella misma daría décadas después en programas de televisión, un hombre mayor entró por la puerta de la sala. Llevaba un traje gris arrugado. Tenía el pelo blanco completamente. Caminaba con dificultad apoyado en un bastón, la cara hinchada por los años de alcohol, los ojos pequeños y enrojecidos. Elsa lo reconoció de inmediato, según testimonios recogidos por el sitio Milenio. Era Armando Rodríguez Morado, el hombre que había quemado 30 canarios en una jaula blanca, el hombre que había puesto un cuchillo sobre su vientre embarazado de 2 meses, el hombre que había negado públicamente, en una columna venenosa, ser el padre del niño que ahora yacía dentro del ataúd cerrado al fondo del salón. Armando se acercó al ataúd. Se quedó parado frente a él durante varios minutos, sin decir nada. Algunos asistentes notaron que las manos le temblaban. Una hermana de Elsa intentó pedirle que se retirara con educación. Él levantó la mano para indicar que esperara. Después caminó hasta donde estaba Elsa Aguirre sentada en la primera fila del velorio. Se inclinó hacia ella y le susurró al oído, según el testimonio verificado por la revista Milenio y por publicaciones posteriores, una frase que terminaría definiendo el cierre de aquel infierno que había comenzado 38 años antes. Elsa, le dijo Armando, no te puedo olvidar. Elsa no se movió, no lloró, no le contestó. Esperó 5 segundos enteros. Después se levantó de la silla, caminó 2 pasos hacia él. Le habló a la cara, en voz baja pero firme, según testimonios recogidos posteriormente, y le pidió 3 cosas con 3 frases cortas: que se fuera del velorio inmediatamente, que no volviera a buscarla jamás, y que se llevara presuntamente hasta su propia tumba el peso de haber sido el peor error de su vida. Armando Rodríguez Morado se fue del velorio caminando despacio, apoyado en su bastón. Algunos asistentes lo vieron salir por la puerta y subirse a un taxi que lo esperaba en la esquina. Nadie volvió a verlo nunca. Ninguna fuente registra su muerte, aunque presuntamente ocurrió pocos años después. No hubo necrológicas en los periódicos. No hubo despedida pública. Su nombre se borró del medio periodístico mexicano con la misma facilidad con que un fuego borra plumas amarillas del piso de mármol. Elsa Aguirre se recluyó durante años después de la muerte de Hugo. Cancelaron eventos. Rechazó entrevistas. Dejó de salir de su casa de Cuernavaca durante meses enteros. Sus hermanos cuentan, según testimonios posteriores, que apenas comía, que pasaba las tardes sentada en el jardín mirando los rosales que ella misma había plantado años antes con sus propias manos, que dormía abrazada a la chaqueta de cuero negro que Hugo se había puesto la mañana del accidente y que su nuera, una amiga del muchacho, le había devuelto envuelta en papel periódico. El tiempo, como hace siempre, fue cubriendo las heridas con una capa fina. Elsa volvió a dar conferencias sobre yoga. Volvió a recibir reconocimientos. En 2003, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Ariel de Oro por su trayectoria. En 2005 recibió la Presea Luminaria de Oro. En 2024 le entregaron el Pacal de Oro. La diva del cine de oro, la mujer que opacaba a Silvia Pinal y a María Félix, la actriz que compartió pantalla con James Dean en Marfa, había sobrevivido a todo. En septiembre de 2025, según publicaciones del Grupo Milenio, Elsa Aguirre cumplió 95 años. Vive todavía en su casa de Cuernavaca, donde se mudó hace más de 40 años. Recientemente anunció que está terminando un libro de memorias y que se prepara, en sus propias palabras, para despedirse del público.
En una de sus últimas declaraciones públicas, recogida por el diario El Universal, Elsa hizo una afirmación que vale la pena escuchar despacio. Dijo que el tiempo le había enseñado mucho, que había resistido golpes morales que ningún cuerpo joven habría aguantado, que en el yoga se había reconciliado consigo misma, y que su único deseo, ahora que la vida se le acababa, era que todas las mujeres del mundo fueran tan felices como ella había aprendido a hacer después de tanto infierno. Eso lo dijo Elsa a los 94 años, sentada en su jardín de Cuernavaca, bajo los mismos árboles donde una tarde lejana de los años 80, su primer esposo le había pedido trabajo de jardinero a través de la cancela de hierro. Bajo los mismos árboles donde, 30 años antes, ella había prometido en silencio que ese hombre iba a pagar lo que había hecho. Bajo los mismos árboles donde finalmente, sin gritos, sin tribunales, sin venganza, esa promesa se cumplió. Se cumplió cuando Armando Rodríguez Morado se subió a un taxi solitario después de un velorio. Se cumplió cuando Elsa Aguirre se quedó del lado de adentro de la cancela, mientras él se iba caminando hacia la nada. A veces la justicia no llega con golpes. A veces la justicia llega cuando la víctima sigue de pie y el verdugo no. Eso lo entendió Elsa Aguirre la noche que vio morir a su único hijo con cara de paz. Y eso, presuntamente, es lo único que vale la pena guardar de toda esta historia.